lo podían producir a un cortocircuito. Pueden ser causas mecánicas, defectos eléctricos, ¿sí? Falla en la aislación, diferentes tipos de causas. Y dependía también de qué sistema estemos hablando. Si estamos hablando de un sistema de baja tensión, o en media tensión, o en alta tensión, los distintos tipos de causas más comunes, más recurrentes que ocurren, digamos, ¿sí? Los efectos que producen, efectos térmicos, ¿sí? Y efectos electrodinámicos habíamos visto también. Y ahí habíamos visto el tema de la fuerza que se producía entre dos conductores. Había un video que mostraba dos barras y cómo una se dañaba, digamos, ¿sí? Se quebraba completamente. Esto se producía por, bueno, la ley de Biot-Savart, que también la estuvimos trabajando en máquinas eléctricas, ¿sí? La fuerza que se producía en un conductor cuando estaba inmerso, digamos, en un campo magnético. En este caso había dos conductores paralelos y determinábamos la fuerza que se produce entre ellos al circular corriente eléctrica en cada uno de ellos. Habíamos hecho un ejemplo. Las consecuencias que producen los cortocircuitos sobre intensidades, caída de tensión elevada o desequilibrio de las tensiones, ¿sí? Sobrecalentamiento, esfuerzo electrodinámico, lo que estudiamos recién, desenganche de máquina e inestabilidad de la red eléctrica. Tipos de cortocircuito, habíamos visto el que vamos a estudiar y el más desfavorable y el más fácil de calcular, cortocircuito trifásico, ¿sí? Las tres fases en contacto al mismo tiempo, ¿sí? Después existía el cortocircuito bifásico entre dos fases y el cortocircuito fase neutro. Bien. Tipo de cortocircuito, estos están en la norma. Cortocircuito trifásico, simétrico, cortocircuito entre fases aislado. También estaba el cortocircuito entre fases por tierra, también. Cortocircuito entre fases compuesta a tierra y cortocircuito fase a tierra. Bien. Cortocircuitos tipos simétricos y asimétricos, y dentro de los simétricos poníamos el trifásico, ¿sí? O sea que consideramos que la impedancia de cada una de las líneas era misma. Y asimétrico, bueno, de fase a neutro, de fase a tierra o fase a fase. Bueno, y acá explicábamos un poquito cada uno de ellos. Y esto, no sé, no me acuerdo si esto lo vimos o no, pero díganme ustedes, no me acuerdo si cortamos acá o acá. Bueno, cuando se produce un cortocircuito, hay distintos tipos de fuentes que alimentan a la falla, ¿sí? Supongamos que tenemos una subestación, esa subestación está alimentada por un generador y por la red eléctrica, ¿sí? Bueno, tengo un motor sincrónico, ¿sí? Ahí que está conectado, y un motor de inducción. Cuando se produce una falla, en algún punto, perdón, cuando se produce la falla en algún punto, digamos, de la línea, esa corriente tiene que provenir de algún lado. Bueno, proviene de la red, del generador, obviamente, de los motores. También los motores también aportan corriente de cortocircuito, ¿sí? Y más si el corto se produce cercano a los motores, ¿sí? Un motor aproximadamente aporta 6 veces la corriente nominal cuando se produce un cortocircuito, ¿sí? Ahí cercano a él.
Lo importante de esto es que la corriente de cortocircuito es aportada no solo por la generación, sino que si hay motores funcionando, también aporta. ¿Sí? Esto es producto de la inercia que tiene el motor, que en vez de comportarse como un motor en ese momento, se comporta como un generador. Por lo tanto, aporta corriente. Iván, ¿qué decís que aporta 6 veces más de la corriente nominal del motor? Así es. Cuando se produce un corto, no sé, por ejemplo acá, en la línea acá cerquita del motor, ahí, además de aportarte la red, el generador y toda la red que ya vamos a ver, el motor, por su propia inercia, también te está aportando parte de la corriente, ¿sí? Si bien es chiquita en comparación de la corriente de cortocircuito que puede aportar toda la red en sí, ¿sí? Pero en ciertos casos, con motores de mucha potencia, hay que considerarlo. Bueno, y acá tenemos el, digamos, podríamos decir el gráfico típico de la corriente de cortocircuito. Bueno, nosotros estudiábamos siempre la onda sinusoidal, digamos, simétrica y bonita. Y acá lo que se produce es una asimetría, digamos, debido a que aparece una componente. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las señales? Que había señales simétricas, no simétricas, y había una que se llamaba con componente de continua. No sé si se acuerdan, esa parte de teoría de circuito 1. Bueno, ¿Eran las cuadradas o la diente de sierra? Esas las que yo me acuerdo que vimos. claro, bueno, vimos bueno, la sinusoidal, me salió medio torcido, pero la sinusoidal común que conocemos, después tenía la diente de sierra, la cuadrada, no sé, abajo, arriba, como quieran, y después había una con aporte de continuo, o sea, el eje y se sumaba una continua, o sea, la sinusoidal estaba acá. Y nunca se hacía cero, en este caso. Bueno, acá la componente continua no es un número constante. En este caso sí es un número constante, es esta franja. En vez de ser 0, como en este caso, que es 0, acá hay un número. Bueno, acá la componente de continua no es un número constante, sino que es un exponencial que va decayendo en el tiempo. Y la corriente de cortocircuito se divide, digamos, en tres fases. La fase subtransitoria, que es esta parte, la fase transitoria, y después tenemos la fase permanente, que es donde nosotros estudiamos, cuando queda la corriente de corto permanente en el sistema. Si bien todo esto estamos hablando de milisegundos, ¿no? 100 milisegundos, más o menos, 0,1 segundo, pero nosotros estudiamos esta parte, ¿sí? Y esto se produce, bueno, por los aportes de corriente, y ahora vamos a ver, digamos, la onda que describe la completa, digamos, que es esta, la que es asimétrica, ¿la ven? ¿Sí? Y después se acomoda. ¿Por qué? Porque decae la componente de continuo. Bueno, y acá tenemos la corriente de corto aportada por la red pública, sea el transformador, podríamos decir, siempre la misma, ¿sí? Un generador síncrono, ¿sí? Que está acoplado a la red. Nosotros vamos a estudiar el cortocircuito sin que haya acoplado un generador, sino que haya un transformador y conozcamos las impedancias y ciertas cuestiones, digamos. Un motor síncrono, ¿sí? Conectado así como veíamos acá, y un motor a inducción. Y ven cómo decaen estas dos, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque esto no puede seguir moviéndose, si no tiene energía que se le entregue, no va a seguir moviéndose, salvo que tenga acoplado acá al eje algo mecánico que haga que lo mueva, ¿no?
El mayor tiempo que esto se puede mover va a ser producto del volante y la inercia que tenga el eje. Perdón, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo con el motor de inducción. Pero decaen muy rápidamente. Nosotros vamos a considerar esto. Bueno, ¿y cómo nosotros sabemos que esta onda tiene una forma seno de omega t más un ángulo de desfasaje, ¿no? Pero esta es distinta. ¿Sí? Esta señal, si ustedes la ven, ya se empieza media rara y después se empieza como a acomodar y a quedar de esa forma. Bueno, cuando se analiza este circuito, ¿sí? Tiene una impedancia, hay una carga, una casa por ejemplo, y se produce un corto en la red. Esta es la impedancia de la red antes del cortocircuito. ¿Qué va a pasar? Va a circular una corriente por acá. Ahora bien, ¿cuál será la forma de onda que se produce? Bueno, acá tenemos que considerar la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en la inductancia, ¿sí? Igual al seno, o sea, a la fuente o al voltaje aplicado. Bien, cuando se resuelve esa ecuación diferencial, se llega a una expresión de este tipo, ¿sí? Que decae, esta forma que decae va a depender del exponencial este, o sea, de la relación que haya entre la resistencia y la inductancia en la red, básicamente, ¿sí? En líneas de transmisión, por ahí la resistencia no se considera y se considera más la inductancia o la reactancia inductiva. Pero bueno, yo lo que quería con esto es, no quiero que se aprendan esto de memoria, ni en pedo, ¿no? Pero que sepan cuál es la forma de onda de la corriente de corto. Nosotros vamos a trabajar en el régimen permanente, es el que nos interesa, básicamente. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, comencemos a tratar de estudiar un poquito el cortocircuito. Bueno, vamos a hacer un estudio de cortocircuito para una red. Por ejemplo, no sé, una casa, un local, que ustedes pueden elegir. Bien, un estudio de cortocircuito es un análisis de un sistema eléctrico que determina la magnitud de las corrientes que fluyen durante una falla eléctrica. Comparar esos valores calculados contra las clasificaciones de los equipos es el primer paso para asegurar que el sistema esté debidamente protegido. Una vez que las corrientes de cortocircuito esperadas son conocidas, se realiza un estudio de coordinación de protecciones para determinar las características óptimas, clasificaciones y configuración de los dispositivos de protección. ¿Qué quiere decir? Que bueno, para poder elegir las protecciones, en nuestro caso en baja tensión, una termomagnética o algún interruptor de caja moldeada o fusible o lo que fuere, tenemos que hacer un estudio de cortocircuito, ¿sí? Entre otras cosas. Y es importante, muy importante, porque para poder seleccionar estos elementos. Bien. Bueno, existe una norma de la EA, que es la 90-909, la parte 0, que estudia las corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Bien. Nosotros no nos vamos a meter, pero bueno, lo que quiero que les quede es que hay una norma y que se pueden calcular minuciosamente los cortocircuitos en una red, digamos, en un determinado punto que uno considere, se puede calcular. El alcance de esta norma es para sistemas o redes trifásicos de corriente alterna de baja tensión, de media y alta tensión, ¿sí? 50 Hz o 60 Hz, y para sistemas mayor a 500 kV
550, superior a 500 kilovolts, ya hay que hacer consideraciones especiales. Bien. Bueno, esta norma, digamos, establece un procedimiento general y factible y conciso que conduce a resultados precisos y aceptables. Lo que sirve esta norma, que la tienen compartida, es para calcular corrientes de cortocircuito de una red. ¿Sí? Bueno, y antes da ciertas definiciones, que es un cortocircuito polifásico, o sea, trifásico estaría acá, cortocircuito de fase a tierra, corriente de corto, corriente presunta de cortocircuito, ¿sí? Corriente simétrica de cortocircuito y otras definiciones más. Bien. Bueno, para realizar los cálculos se realizan ciertas hipótesis que las normas dice, bueno, en toda duración del corto no hay modificación en el tipo de cortocircuito considerado. Nosotros vamos a ver otras consideraciones, pero bueno, hay que basarse en estas. Es decir, un cortocircuito trifásico permanece trifásico. Un cortocircuito fase a tierra permanece entre fase y tierra durante el tiempo de cortocircuito. En toda duración del corto no hay cambio en la red considerada. La impedancia de los transformadores se considera con el conmutador de tomas en la posición principal. Esto es admisible porque es introducido el factor de corrección de impedancia KT para transformadores de redes. Las resistencias de arco eléctrico no se tienen en cuenta, o sea que la falla es franca, digamos, no hay resistencia. Y todas las capacitancias de línea, admitancias en paralelo y cargas no rotativas, excepto la del sistema modular, son despreciables. Bueno, esto es para aplicar esta norma. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un cálculo simplificado y después vamos a hacer un cálculo por ahí teniendo el valor de las impedancias de la red. ¿Sí? Del transformador, de la red, de nuestro sistema eléctrico. Bueno, cálculo de la corriente de cortocircuito. Nosotros ¿qué es lo que tenemos que considerar cuando analizamos un cortocircuito? O sea, acá hay un camino de la corriente, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. Esta es nuestra tensión. O sea, a mí se me produce un cortocircuito fase neutro en un enchufe. Yo tengo que considerar este caso. Dijimos que lo íbamos a considerar trifásicos. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro análisis se va a limitar a eso. A decir, bueno, yo tengo el corto acá, así que es monofásico, pero yo lo voy a considerar como si fuera un corto trifásico. ¿Sí? Entre las tres fases tienen la misma impedancia. Bueno, ahora vamos a ver algunas consideraciones. La potencia que se alimenta la vamos a considerar infinita. ¿Sí? Vamos a considerar una impedancia de cortocircuito. La falla es franca. Bueno, ciertas consideraciones que ya las vamos a ver. Pero lo único que hay que resolver es un circuito eléctrico. Nada más y nada menos que eso. ¿Sí? Una tensión y una resistencia que tiene una corriente que circula en él. ¿Sí? Básicamente esto. Después vamos a ver cómo calculamos la impedancia de cortocircuito, la impedancia que tenemos antes del cortocircuito. ¿Sí? Pero en definitiva es esto. Bien. Bueno, tensión de cortocircuito. Esto es un ensayo por ahí que se le hace a los transformadores para determinar un valor, así como el transformador nos da la potencia, nos dan la tensión del primario, la tensión del secundario. Hay otro valor que es la tensión de cortocircuito, ¿sí? Es un valor importante y característico de un transformador. Bien. Ahora, ¿cómo se calcula esta tensión de cortocircuito? Y le damos en porcentaje, dada en porcentaje.
¿sí? Es la relación entre la tensión que hay que aplicar en el primario, ¿sí? En los bornes del primario, para que cortocircuitando el secundario obtengamos la corriente nominal de ese transformador. ¿Sí? Es un ensayo que se le hace a los transformadores y nos da, cuando hacemos esa relación entre la tensión que tenemos que aplicar en el primario y la tensión nominal, digamos, del primario, hacemos esa relación, nos da la tensión de cortocircuito expresada en porcentaje. Pero es un ensayo que nosotros aplicamos tensión en el primario de tal manera que en el secundario del transformador obtengamos la corriente nominal. ¿Sí? Bueno, esos valores generalmente andan entre el 4% y el 10%. ¿Sí? Estos son valores característicos de tensión de cortocircuito de un transformador. ¿Sí? Después nosotros vamos a ver, digamos, algunas cosas, digamos, con respecto a esto, que se pueden tomar desde la norma, digamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular la corriente de cortocircuito que puede suministrar un transformador? ¿Sí? Bueno, este es un valor, el conocer la tensión de cortocircuito nos permite calcular eso, ¿sí? O estimar eso. Bien, se los comento, lo puse acá como un comentario, esto es un tema de máquinas eléctricas, pero lo puse acá para tener una idea porque vamos a trabajar sobre este parámetro de los transformadores. Bueno, perdón, Iván, o sea, vos en eso, vamos a ponerle números porque por ahí me pierdo un poquito. Si vos tenés tensión de entrada de 13,2, Sí. Vamos a ponerle 13,2, sobre 400 volts tendrías que tener el porcentaje. No. Yo tengo el transformador, cortocircuito el secundario, pongo una pinza amperométrica, para decirlo de otra manera, ¿sí? Y le doy tensión al primario. ¿Hasta qué punto le doy tensión? Hasta que en el secundario yo obtenga la corriente nominal. Ese valor de tensión que yo tenga acá, en el primario, será un determinado valor, lo divido por la tensión en el nominal del primario, por ejemplo 13,2, y ahí me da en porcentaje, ¿sí? Que es cuando interesa. En valor absoluto, como decir, no sé, a ver, ¿cuánto puede llegar a dar? 13,2 por 4 dividido 100. No, la verdad que nunca le hice la cuenta, pero... A ver. Serían 500 volts. ¿Sí? Ese valor en 500 volts más o menos. Si yo le meto 500 volts a un transformador de 100 kVA, cuando lo estoy pinceando del otro lado, tengo que llegar a los 100 kVA y ahí me va a dar un valor. O sea, al amperaje de los 100 kVA, digamos. Exacto, sí, más o Al menos. amperaje de los 100 kVA, que van a dar en 150, 200 amperes. Sí. Y ahí es cuando voy a tener el valor de... en ese momento voy a tener el valor entre la relación de las dos tensiones. Exactamente. Ese es el ensayo. Ahora lo entendí. Muy bien. Así es. Yo una vez pude ver un ensayo y como no tenían medios para alcanzar la tensión de media, lo hacían al revés. Lo También. cortocircuitaban en media y alimentaban por baja. Claro. En una oportunidad lo intentamos hacer ¿Y nosotros. cómo medían la corriente en alta, en media? Medís la corriente, o sea, yo ¿Un transformador de intensidad? Yo probé hacerlo algo parecido a lo que recién decía Sergio, y lo intentamos haciendo el corto entre los bornes de media. Nosotros hacemos normalmente las relaciones de transformación, o sea, la medición de relación de transformación, que es meterle baja por alta, y hacíamos el cortocircuito. O sea, metíamos 380 en la parte de alta, ¿no es cierto? Y sacamos las diferentes relaciones con el computador. Y en una oportunidad hicimos la prueba de cortocircuitarlo para tratar de sacar la corriente, pero nos faltó experiencia en realidad. Sí, llegamos a una corriente bastante elevada, qué sé yo, pero
más que hasta ahí no llegamos. O sea, la corriente llega, sí, se eleva, todo, pero no supimos terminar de hacer el ensayo como corresponde. Nos faltaron datos, básicamente. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar generalmente 4%, ¿sí? Generalmente. Para hacer este ensayo hay una norma, digamos, una IEC que regula este tipo de ensayo. Y no me recuerdo cuál es el número ni de qué habla bien exactamente, pero hay una norma, digamos, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que saber que cuando veamos este numerito, tensión de cortocircuito, está referido a eso, ¿sí? Y nos va a dar un montón de datos para poder calcular la corriente de corto de un transformador. Bueno, cálculo de la corriente de cortocircuito. Según la EA tenemos que, cuando hacemos el cálculo, tener las siguientes hipótesis. Bueno, que el cortocircuito se supone equilibrado, o sea que las tres fases tienen la misma impedancia, es un sistema equilibrado, re bonito. Bien. La tensión no varía durante el tiempo de cortocircuito, siempre tenemos la misma tensión. La resistencia de arco no se considera, la falla es franca. Los factores de tensión C son los indicados en la tabla 1, bueno, que está en la norma esta que veíamos recién. Se adopta una potencia de cortocircuito en la red de media tensión igual a 300 MVA, ¿sí? La resistencia y reactancias eléctricas de los cables construidos según la norma IRAM 62266 o similares, o aquellos construidos con la 2178, por lo que la impedancia en serie introducida y por lo tanto su influencia en la reducción de la intensidad de corriente máxima de cortocircuito puede considerarse equivalente. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. La resistencia eléctrica de los cables individuales IRAM 247.3, este es el unipolar, este es el subterráneo, ¿sí? Este no sé si no es el preensamblado, probable que sea, yo lo conozco como IRAM el 2163. Bueno, dice la resistencia eléctrica de los cables individuales construidos en 247.3 o IRAM 62.7 son ligeramente inferiores a los cables construidos según la 2178 pero su reactancia eléctrica será ligeramente superior dada la mayor separación entre los ejes de los conductores debido a su disposición en las canalizaciones. En conjunto, el error cometido por utilizar los mismos valores de reducción de la intensidad de corriente de cortocircuito es muy pequeño y en exceso, otorgando un margen de seguridad. Bien. Esto, ¿por qué habla de la resistencia de los cables y de estas cuestiones? Que dice que, bueno, que hay que considerarla equivalente, que puede haber un error, que se considera que la resistencia, en este caso la reactancia es un poquito más grande, porque vamos a usar tablas, ¿sí? Vamos a usar tablas en que, de acuerdo a una corriente de corto, yo tengo este conductor, acá abajo cuánto se me cayó la corriente de cortocircuito, debido a la resistencia o la impedancia que tenga ese cable, ¿sí? Ya estamos considerando cosas, cuestiones para simplificar cálculos, ¿sí? Lo ideal sería, bueno, tengo este conductor con esta disposición, bueno, tiene esta impedancia. Listo, bárbaro. Tengo la tensión, tengo la impedancia, tengo la corriente. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a determinar la corriente de cortocircuito en un determinado punto mediante métodos simples, digamos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, bueno, una red, ¿sí? Este símbolo del transformador sería aguas arriba al trafo, media tensión, aguas abajo, ¿sí? A la salida del transformador hay cortita y después tenemos
la distribución en baja y a un determinado distancia otro punto a considerar. Podemos calcular la corriente de cortocircuito ahí en bornes del transformador y la corriente de cortocircuito en un determinado lugar después de una distancia, ¿sí? Y un conductor que conecta esos dos puntos. Bueno, dijimos que a la corriente de cortocircuito básicamente es una tensión y una resistencia que haya antes del punto, podemos calcularlo, ¿sí? Vamos a dejar este ejemplo y este cálculo para más adelante. En la próxima clase vamos a ir directamente a esto. Hoy vamos a ver por ahí más resumidito. Pero observemos el valor que tiene en este punto, que está calculado, son 13,5 kVA. ¿Sí? Y en este punto... ¿Dice kiloampere o me parece? Kiloampere, sí. Ah, kiloampere, dije kVA, cualquier cosa, perdón. Kiloampere, muy bien, muy atento. 13,5 kiloampere. ¿Sí? Ahí, en borne del trafo. Y después de 240 metros con un conductor que nos da la resistividad y la reactancia lineal de ese conductor, se reduce a 11,1 kiloamperes. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular acá, en bornes del transformador, un transformador de 400 kVA, bueno, la tensión en el primario 15 kV, en el secundario 410, 237, tensión de cortocircuito 4%, pérdidas en el cobre 460 watts. ¿Sí? Estos son los datos del trafo que tenemos. Ahora, ¿cuánto vale la corriente de corto? 400 kVA el trafo, ¿eh? Según los cálculos, ya lo vamos a ver, pero da 13,5 kiloamperes y después de 240 metros con un determinado conductor, 11,1 kilómetros. Bueno, un ejemplo más simplificado que este, si ustedes ven hay un montón, considerando las pérdidas en el cobre podemos calcular la resistencia del trafo, después podemos calcular la reactancia del trafo, bueno, acá tenemos la corriente nominal, bueno, esto ya lo vamos a ver más en detalle, pero es un procedimiento para calcular la corriente de corto, de la misma manera que el que vamos a ver ahora. Bueno, para calcular la corriente de cortocircuito, ¿qué tenemos que hacer? Relacionar la potencia nominal de ese transformador con la tensión de cortocircuito, en porcentual, ¿no? La potencia nominal, 400 kVA. La tensión de cortocircuito era 4%. ¿Sí? 4 dividido 100. Cuando hacemos esto tenemos una potencia de cortocircuito de ese transformador de 10.000 kVA. ¿Sí? O sea, la potencia de cortocircuito es 10.000 kVA. Ahora, ¿qué corriente va a entregar? Si ese tiene una potencia de cortocircuito, va a entregar una corriente de cortocircuito que la podemos calcular si sabemos la tensión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la potencia aparente era I por B, ¿no? O I por U. ¿Sí? Cuando hacíamos el triangulito. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Esto, monofásico. Un circuito con una I, tiki, monofásico. Una impedancia ahí, perdón. Cuando tenemos trifásica, la potencia está dada por un factor que es raíz de 3, ya vamos a estudiar de dónde sale. Por la corriente por la tensión de línea, ¿sí? O sea, la tensión que haya entre las fases. ¿Bien? ¿Se entiende?
Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Bárbaro. Entonces, esta es la formulita que vamos a considerar porque dijimos que vamos a estudiar cortocircuitos trifásicos. O sea, como que acá se tocan los tres conductores en el mismo tiempo. Bueno, cuando estudiamos eso, tenemos que determinar la corriente de corto. Para determinar la corriente de corto tenemos que despejar de acá. La corriente va a ser igual a la potencia sobre raíz de 3. Sobre raíz de 3 por la tensión. Vamos a ponerle. En ese punto, 400 volts. ¿Sí? O 410. Vamos a bajar, lo dejamos en 400 para que sea, digamos, lo que trabajamos nosotros. Raíz de 3. ¿Y qué potencia usamos? Y la potencia de corto. La potencia de corto, ¿cómo la determinamos? Con la potencia nominal y la tensión de cortocircuito. ¿Sí? Cuando hacemos esa cuenta, nos da que la corriente de cortocircuito serían 14,4 kiloamperes, ¿no? Ahí van, ¿por qué es 0,4 volt? ¿No es 400 volt? Claro. Kilovolt, perdón, está mal escrito. Ahí está, ahí está. Porque ahí también sería kilovolt. Si no, digo, ¿cómo me puede ser? Las unidades. Acá lo- Sí, muy bien, muy atento. Se me comió la K. Bien, 0,400 es, esto está en volt, ¿sí? Es por eso, ¿sí? ¿Entendieron todo ahí esa parte? Acá es kilovolt, hay un error. Lo mismo acá, para que quede en ampere, obviamente lo que hay abajo tiene que quedar en kilovolt para que se vaya eso, ¿no? Bien. Entonces, haciendo con este cálculo simplificado, ¿sí? Considerando la tensión de cortocircuito y una tensión de 400 volts, tenemos que la corriente de cortocircuito en el punto A, 14,4 kiloamperes. Y haciéndolo con un poquito más... ¿Por qué no usás el 410 ese que dice ahí directamente? O sea, como para hacer una cuenta, o 400 para que sea redondo nomás. 400 porque nosotros vamos a usar 0,400 o 0,230. ¿Sí? Es una... Sí, esto está extraído de una bibliografía, pero nosotros en la norma vamos a utilizar eso, ¿sí? Pensé que tenía que ver con el 410 del tráfico. Claro, si lo quieren calcular, 410 sería entre línea, digamos, la tensión de línea, 410, la tensión de fase, 237, este transformador. ¿Sí? Entonces, se toma como una media, o sea, 230 a 400. Exacto. Bien. Entonces, bueno, con esos cálculos, haciendo estos cálculos, nos da 14,4 kiloamperes. Acá. Si somos un poquito más rigurosos y nos ponemos a calcular bien, teniendo en cuenta la pérdida en el cobre, teniendo en cuenta la impedancia anteriormente, al trafo y todas esas cuestiones, bueno, llegamos a 13,5 kiloamperes. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Estar un poquito sobrado. ¿Sí? Pero fíjense cómo se reduce toda esta parte a hacer dos cuentitas. ¿Sí? Más simplificado que esto, no se puede. ¿Bien? Sí, el tema es que con ese valor tenés que salir a comprar la térmica. Bueno, pero entre 13... Estás al filo. Sí, Entre no. 13,5 y Entiendo lo que 14,4. Sí, Iván, te hago una cosa. Si te saltás de rango, te aseguro que el bolsillo te lo Primero paga. que acá no ponen una térmica ustedes, acá ponen fusible NH. Y ya los NH
estamos hablando de 100 kA de capacidad de ruptura, más o menos. Iván, te hago una consulta. Vos usás los 400 bolas ahí porque estás hablando siempre de trifásico, digamos. Claro, exacto. Pero si fuese monofásico, no aplica. Si fuese monofásico, sí aplica. Hay que poner, miremos, habría que poner el 2 y la impedancia de fase. ¿Sí? O sea, podríamos considerar directamente en 220. ¿Sí? Pero nosotros dijimos que nuestros cortocircuitos son trifásicos. ¿Sí? Consideramos que son trifásicos. ¿Bien? Simétricos. ¿Simétrico? Pero simétrico, dentro del simétrico está el trifásico. Esto es nuestra consideración. No vamos a estudiar esto, ¿sí? Esto es más complejo. Necesitamos una materia completa de cortocircuito para poder estudiar todo esto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Siempre vamos a calcular sobre este valor. Por más que, como le decía hoy, se me produzca el corto acá entre fase y neutro. ¿Sí? Bueno, la conclusión. Fíjense, con este cálculo, en bornes del transformador en el secundario, ahí cortita, tengo 14,4 kA. Con este cálculo tengo 13,5 kA. ¿Sí? Estoy ahí. Ese número que sacamos, el 14,4 o 13,2, haciendo bien las cuentas, es la peor que puede llegar a pasar. Por eso se saca ese número. Claro, esto es si tenemos un corto en los tres bornes, digamos, del trafo. ¿Sí? Hay tres. Por eso es lo peor que puede llegar a pasar. Es lo Ahí que- para abajo tenemos todo cubierto. Por ejemplo, un alimentador se calcula así, a la salida del alimentador, digamos. ¿Sí? Sí, sí. Así contempla todas las posibilidades de cortocircuito que tenga. Ustedes más de esta corriente de cortocircuito no van a tener en este punto. Eso, Claro, porque claro. Y en toda la línea. y obviamente, para abajo cada vez va a A ser mayor menor. distancia, menos Exacto. ¿Sí? corriente. Salvo que cambien la potencia. ¿Sí? Que acá le pongan un transformador más grande. O puede ser también que nos cambie la corriente de... Nos digan la corriente de corto en la entrada, También. en vez de ser... Nos digan, por ejemplo, 300 kVA, como nos dice a nosotros APE. ¿Sí? APE nos dice 300 kVA de máximo. 300 MVA. Perdón, MVA. Perdón. Sí, eso es lo que se considera. Lo que nos digamos. dice APE. Sí, porque eso es, a ver cómo lo puedo decir, es una consideración, digamos, ¿sí? La máxima, Una estimación. sí, potencia que hay ahí son 300 MVA, ¿sí? Entonces, con esa consideración, esto anda, o sea, esto que hicimos, ¿sí? Funciona. Bien. Bueno. Entonces, podemos calcularlo de esta forma, que ya lo vamos a ver. Podemos calcularlo de esta forma más simplificada. Y además, la EA nos da una tablita fácil de Lo van a calcular. cerrar, no quedo. ¿Sí? Y yo para mí lo estaban Andrés, haciendo el micrófono. para luego ponerle un texto. Andrés, Esta es la que vamos a usar. O sea, yo hoy le pregunto, bueno, ¿cuál es la corriente de cortocircuito en borne del tablero principal de ustedes? Bueno, primero que hay que saber la corriente de corto acá. Después vamos a ver todo el distribuidor que tenemos, pero ahora vamos a hacer un ejemplito de eso, ¿sí? Pero bueno, el transformador de la esquina de la casa, ¿qué potencia será? Eso se puede ver, si lo miran de abajo, algunos dicen, y si no, con el tamaño más o menos nos damos cuenta. 500, bueno. Bueno, imaginemos uno de 200, por ahí, que está lleno, o 315. Uno de 200.
La corriente de cortocircuito que dice la EA en bornes del trafo es de 7 kiloamperes. Si ustedes hacen la cuenta, hagan 200 dividido 4 dividido 100, dividido 4 por 100. La potencia de cortocircuito... 5000. 5000, ¿sí? Bueno, y ahora hace 5000 dividido 0,69. Tiene que dar la mitad. Claro, tiene que dar la mitad de esto. ¿Cuánto es la mitad? 7200, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto da acá? 7074. ¿Sí? Exactamente, 7246. Bien. Bueno, esto es una tablita, digamos, que considera la EA, que ahora vamos a ir, página 66, pero bueno, para ciertas potencias nos da los valores de las máximas corrientes presuntas de cortocircuito previstas para los transformadores de distribución. ¿Sí? O sea, si conocemos la potencia, podemos estimar la corriente de cortocircuito en borne del transformador. Vamos a la página 66 de la EA. De la EA edición 2017, que es la que está en circulación, página 68, 67, 66. Bueno, acá está la tablita. ¿Sí? Bueno, acá están las consideraciones que hoy habíamos leído. La tablita. Y acá hay otra más linda todavía. ¿Sí? Vamos a ver. Acá. Rotar. Uy. Ahí está. Bueno, esta tabla es corriente máxima de cortocircuito, agua abajo, con distintos tipos de conductores. Cables IRAM 2263, este es el preensamblado, aluminio. IRAM 2178, este es el subterráneo, y de cobre, el violeta. 2178. Y 247-3 es el de cobre unipolar. ¿Sí? Y acá, bueno, esto ya lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, acá la EA nos da una tablita en que podemos, de acuerdo a la corriente de cortocircuito, aguas arriba, podemos determinarla aguas abajo. ¿Sí? O en un punto podemos determinar las aguas abajo. ¿Sí? Hablando mejor. Bueno, supongamos que tenemos un conductor preensamblado 3 por 95/50, ¿sí? 3 conductores de fase de 95 milímetros cuadrados y el neutro de 50. 100 metros del trafo, viene el conductor, toco la vereda, a 100 metros hay una casa, una cometida. Bueno, queremos ver la corriente de cortocircuito para en ese punto, ¿sí? Donde se enganchan los fusibles. ¿Cuánto vale? Bueno, ¿de dónde viene ese conductor? Viene de un trafo de 200 kVA, vamos a suponer. O 315, para poner otro número. 315 kVA, de acuerdo a la tablita. En bornes del transformador tenemos 11 kA aproximadamente, ¿sí? 11,028. Bueno, a 100 metros, a ver cuánto va a valer la corriente, ya sabemos que va a ser menos. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos nuestro conductor. Buscamos nuestro conductor. Sabemos que viene un preensamblado de 95 y que recorre 100 metros. ¿Sí? Ubíquense en la tabla que le corresponde al cable, ¿no? Eso es importante. 100 metros. Bajamos. ¿Hasta dónde vamos a bajar? Hasta la corriente de cortocircuito agua arriba. ¿Cuánto valía la corriente de cortocircuito agua arriba conocida por nosotros? 11 cada 11. kiloamperes. Bueno, 11. siempre
es conveniente tomar lo más desfavorable, porque no es 11 justo, sino es 11,028. Pero bueno, está muy cerquita de 11. Tampoco es 11,6,7. Vamos a tomar 11, si no tomaríamos 13. Y 100 metros. Bueno, vamos hasta donde bajamos, nos encontramos acá. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito en ese punto? 3 kilómetros. 3 kilómetros, 4 kilómetros, 4. casi 4, ¿sí? Sí, sí. Bueno, o sea, nosotros tenemos acá, el transformador, el conductor, 3 por 95, ahí, ensamblado, sigue el ensamblado, pero acá hacemos una derivación. ¿Qué sé yo? La hacemos de 4 por 10 en cobre. Bueno, tendríamos que venir, supongamos que, o 4 por 16, qué sé yo. Supongamos que la hacemos de subterráneo, ¿sí? Una cometida subterránea a un complejo de departamento. Bueno, ¿cuál es la corriente de corto en bornes del medidor? Porque yo tengo que poner las térmicas atrás del medidor para el tablero principal. Y bueno, tendré que venir, buscar el conductor 2178, porque dijimos que era subterráneo, de aluminio 2178 en cobre, acá está. 4 por, dijimos, de 10 o de 16, 4 por 10. Y vamos a suponer que la cometida es de, no sé, 15 metros, para no pasarnos de la tabla. Después vamos a ver otro ejemplo con más largo, no hay ningún problema. Pero vamos a ver con 15 metros. Bueno, 4 por 10, estamos acá. Vamos hasta buscar hasta 15 metros. No lo tenemos, pero tenemos ahí uno cerquita. Faltan 60 centímetros nomás. Y de ahí bajamos. ¿Hasta dónde vamos a bajar? ¿Cuál es la corriente que tenemos en ese punto? O sea, acá. 4 kilómetros. Muy bien. Entonces vamos a ir hasta 4. No tenemos 4. Tenemos 5. Y también tenemos 3. Bueno, esto se puede extrapolar, ¿sí? Pero vamos a poner el caso más desfavorable. Vamos con 5. Estamos acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito? 3 kilómetros. 2 dice ahí. 2,9. ¿Sí? Ah, está. Igual sería un poco menos. Pero Claro, estamos considerando que vale 5 agua arriba, cuando no vale ni 4. Bien. Pero bueno, 3 kilómetros. O sea, Es Cuando más, se- más para un 2,5 sería. ¿cómo? Es más para un 2,5, digo, porque entre 3 y 5, 2,1 y 2,9 sería un 2,5. Sí, Entre. el interruptor que menos tiene poder de corte es de 3 kilómetros. ¿Sí? Esto, ¿para qué determinamos la corriente de corto ahí atrás del medidor? O sea, acá tenemos el medidor y acá tenemos el tablero principal. Y eso es para que la protección que pongamos soporten esos kiloamperes de corto. Exacto, acá supongan que viene un cable a un departamento y acá se produce un cortocircuito. Bueno, cuando se produce el corto acá, toda esa corriente viene de dónde? De acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Quién va a tener que proteger? Bueno, primero tendrá que proteger el tablero acá. Después, si claro, porque ese otro cortocircuito también hay que seguirlo calculando. Porque otro Obvio. cable, otra distancia. Exacto. Pero bueno, estamos hasta acá. ¿Sí? O sea, se produce un corte acá, que lo tiene que proteger las protecciones que hay acá. Y si las protecciones que hay acá, el caso más desfavorable es que el corto sea ahí, cortito. O sea, en el tablero se desprende un cable y se tocan los cables de la térmica, supongamos. ¿Sí? Bueno.
esas protecciones que hay ahí, esas termomagnéticas, fusibles, lo que pongan, tienen que tener la capacidad de despejar esa falla. Y esa falla tiene, en ese punto, dijimos, más o menos 3 kA. Por lo tanto, esa protección tiene esa capacidad de corte. 3 kA como mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno, ya vamos a ver protecciones. Lo que estamos viendo ahora es calcular la corriente. Listo, yo acá tengo esta corriente. La sé calcular. Ahora listo, perfecto. La sé calcular, sé elegir la protección. Ya vamos a ver eso. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Supongamos que el complejo lo tenemos acá. Ahí, 10 metros. De que sale el distribuidor de la subestación, 10 metros. En vez de 100. Salimos con el mismo conductor, 10 metros. ¿Estamos acá? ¿No? Bajamos hasta el mismo punto. Ahora tenemos una corriente de corto ahí en la cometida. Acá. O acá hay otro complejo de departamento igualito, el mismo dueño, lo hizo igual, pero está ahí cortito. También, 4×10 le vamos a poner. La cometida que ustedes tienen, el medidor ahí. Acá, tablero principal. Y vamos. Toma nota, papito. Toma nota que vos estás ahí al lado de un trafo. Bien, entonces, ahora tenemos 9000 ahí arriba. 9300 acá. Teníamos 11 acá, 9, acá daba casi 4. Bien, pero ahora tenemos 9 acá. Bueno, ¿cuánto vale ahora acá? En Borne, el medidor o ahí del trafo. En sí es del medidor, porque acá cambia el conductor. Pero vamos a suponer que valen casi lo mismo. En Borne ahí de la térmica, el tablero principal quiero decir. Bueno, lo mismo. Yo ahora sé que vale 9 ahí arriba. La cometida es de 4×10. También tiene 15 metros. ¿Sí? Y vamos hasta 9. Acá. En sí era un poquito más de 9. O sea, estamos entre 9 y 11. O sea, estaríamos entre 3,9 y 4,2. Supongamos 4 kA, 4000 amperes. Tenemos acá. 4000 amperes acá. Si yo pongo una térmica, la misma térmica, porque me lo está haciendo el mismo electricista, acá que acá. ¿Qué va a pasar si se produce un cortocircuito? Ahí nomás. Y tiene que despejar esa térmica, que es la misma. La primera se queda pegada a la primera. Puede pasar dos cosas. Uno solo va a durar. Puede pasar dos cosas. Que no salte, o sea, no proteja, o que salte y se rompa. ¿Sí? Bien. O vos que sabés, salte y no se rompa también. Qué sé yo. Puede pasar también. La gente de Genrod está dando unas charlas ahora sobre los gabinetes, qué sé yo, y están diciendo de que modificaron de vuelta el reglamento y ahora aparentemente en los gabinetes múltiples y todas las acometidas van a empezar a exigir 10 milímetros hasta la primera térmica. Todo 10 milímetros. O sea, que sea todo de 10 milímetros. O sea, esto lo charlé con un colega que está participando en las charlas y no pude participar yo, pero bueno, a la tarde. Se me complica. O sea, desde el medidor a la primera térmica de 10. O sea, toda la cometida, digamos, o sea, más allá, si es un gabinete múltiple, bueno, ya de por sí va a tener más de 10 milímetros, pero todo lo que sea interno hasta la térmica, hasta la primera térmica, hasta el primer corte, digamos, va a tener que ser de 10 milímetros. Todo en 10 milímetros. Bueno, eso ya lo vamos a ver. También hablaban también del tema de que quieren empezar a implementar parada de emergencia para bomberos, una cosa así. Una locura. Mira. Imagínate un pulsador de pánico adelante de un gabinete. Bueno, pero también ahora hay, si ustedes se ponen a ver, muchas de las térmicas, termomagnéticas, protecciones, ya vienen de
4,5 kiloamperes. ¿Qué es Schneider? Creo que a partir de los 32 amperes ya son de 4,5. Schneider subió todo un punto. Lo que era la línea Doma. Creo que Schneider viene Ahora- todo 4,5, me parece, no quiero mentir. Exacto. Todo 4. Era todo 3 y ahora es todo 4,5 y solamente las y más después grandes son del 5. Las otras marcas, 6 kilómetros. claro, las otras marcas vienen a partir de 32, me parece que ya vienen también de 4,5. Pero bueno, depende de las marcas. Pero lo importante es eso, ¿sí? Saber calcularlo, vieron que con esta tablita es fácil, ¿sí? No hay complicaciones alguna. Siempre y cuando conozcamos los conductores, conozcamos las distancias, conozcamos la potencia, ¿sí? O sea, en sí la distribuidora nos tiene que dar la potencia de corto ahí, de acá, en el medidor. La potencia o la corriente de cortocircuito ahí en el medidor. Eso es un dato que nos tiene que dar la distribuidora. Obvio, no lo tienen, entonces lo podemos calcular muy fácilmente. O estimar, digamos, ahí cerquita. Bien. Bueno, ahora podrían corroborar en sus casas a ver si la termomagnética les protege. La que tienen puesta en el tablero principal. Más que nada lo que tienen un trafo ahí enfrente de la ventana. Por el que está un poquito más lejos, es muy probable que funcione, que esté debajo de los 3. Romero lo tiene ahí al lado de la pieza, me parece. Bueno, acá hay un ejemplo parecido a lo que veíamos recién. Tenemos un trafo de 630, una tensión de cortocircuito de 4% y la tensión nominal secundario 400 volts. Bueno, ¿cuánto vale la corriente de corto en este punto calculada por el método de la potencia de corto? O sea, considerando este valor, ¿sí? Y este valor. ¿Y cuánto vale ahí, digamos? Acá o en barra vamos a poner ahí, de lo mismo, vamos a suponer que está ahí pegadito. Con la tabla. Bueno, con la tabla es muy fácil, vamos a la tabla, buscamos un trafo de 630, 21,45 kiloamperes, ¿sí? Si lo hacemos por el cálculo anterior, tenemos que determinar la potencia de 630. corto, 630 dividido el 4%. ¿Cuánto da? $630 dividido 15.750, ¿no? Sí. 15.000. No tengo que decir nada yo porque era muy bajo a lo que estaba en la tabla. Pero eso lo tenés que hacer dividido 0,69. Claro, esto es KVA. Claro, eso es KVA. Son 22.826 La corriente de cortocircuito kilómetros. vale 15.750 dividido raíz de 3 por 0,4. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 22.826. 22,82. ¿Sí? Bueno, haciéndolo da un poquitito más que la tabla. ¿Sí? Pero andamos ahí. Bueno, acá, si yo ahora le digo, bueno, calculemos la corriente de corto acá en este punto. Siempre lo tenemos que calcular cuando cambia el conductor. ¿Sí? Entonces tenemos la corriente de corto acá, vamos en esta barra que vale 22,8 kiloamperes. ¿Cuánto valdrá acá? Bueno, podemos ir a la tabla y buscarlo.
O buscamos la impedancia de este conductor, sabiendo la tensión, tendríamos que determinar la impedancia del transformador y estas cuestiones. Ya lo vamos a ver más en la otra clase. Pero lo importante es que ustedes sepan aplicar las tablas y seleccionar protecciones, que es lo más importante, el objetivo de esto. No que sean expertos calculando corrientes de corto. Entonces vamos a la tabla. A ver, un conductor 3x95 más 50 y tiene 25 metros de largo. Vamos a suponer que es de aluminio, ¿sí? Que es este normalizado. Entonces 3 por 95 más 50 y 25 metros de largo. Acá. Estamos acá, bajamos. ¿Hasta dónde tenemos que bajar? ¿Cuánto valía? 22. 23. 22, 23. Bajamos, tenemos 21 y tenemos 26. Bueno, acá se puede hacer extrapolar estos valores, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos entre 11 y 12,5. Podríamos decir 12. Sí, 11 y medio. Sí, 11 y medio. Vamos a poner 12, como para estar un poquito más holgado. Entonces, acá tenemos 12 kiloamperes. ¿Sí? Ahí. Una falla ahí. Ahora, ¿cuánto tenemos acá? Conductor de 3 por 35 más 16. ¿Sí? Conductor subterráneo. Vamos a poner 2178 en cobre. Este era el 2263. Esto es IRAM, ¿no? IRAM 2178. Largo 108 metros tiene este cable. Bien, entonces la fallé. Bueno, vamos a buscar ese conductor. Tenemos 12 arriba. 2178, aluminio, cobre. Ahí está. De 3 por 35, 16. Acá tenemos. Bueno, vamos. 108 era. Busquemos 108 metros. Tiqui. No tenemos. Pero tenemos 50, 52. Casi la mitad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no tenemos los 108 completos, pero tenemos acá la mitad. Bueno, vamos a ver cuánto vale la corriente de corto a la mitad y después seguimos ahí por abajo, si es lo mismo. Vamos a la mitad, ¿dónde estamos? Acá, 52 metros, bajamos. Y agua de arriba teníamos 12. Entonces estamos entre estos dos. Ahora, estamos entre estos dos. Vamos a poner 4,4, ¿le ponemos? Más o menos. Sí. ¿Sí? Bueno, 4,4. Entonces acá la mitad, 4,4 kiloamperes. ¿Sí? A la mitad ahí, a 50. Vamos a ver ahora, acá abajo, cuántos hay. Bueno, lo mismo, quedarían 50 metros más. Mismo conductor, 50 metros, pero ahora tenemos agua arriba. 4,4. 4,4. Estaríamos entre estos dos. Estamos acá entre estos dos. Podríamos decir 2,5. ¿No? 2,5 kiloamperes. ¿Sí? Bueno, acá pueden ver si tienen que poner protecciones. Si ustedes acá tendrían que poner una protección conductor, ¿sí? Primero para proteger a este conductor, y cuando la seleccionen tiene que tener una capacidad de corte de 200 kiloamperes.
¿sí? Como mínimo. De 12. 12. ¿Por qué dije 200? 12 kilómetros. ¿Sí? Ya la compré. No iba a hacer nada. Carísimo le iba a salir la. Ahora, si ustedes... Después, bueno, ya vamos a ver el tipo de protecciones que hay, pero... si ustedes tienen este conductor es porque acá hay una corriente muy grande, digamos, corriente de carga, ¿no? ¿Cuál? No vi que se apuntaste. Luego, si están usando este conductor para llegar a... Claro. El del 95. Sí, sí, encima de la que línea del tienen 95 de este, cobre. ¿sí? A nosotros Evidentemente. en particular, Por eso es lo que era lo que iba a decir, el corto es grandísimo para la distancia que tiene, ahí a la mitad 4,4 es grandísimo. nosotros Más allá de tenemos eso, sí. tenemos una particularidad en los barrios ahora con el tema de los nuevos cálculos que está exigiendo el IPAB y demás, y con toda la historia, Sí. que en los barrios estamos teniendo secciones enormes. Estamos hablando de, tenemos tableros todos con 95 de cobre en la mayoría de los alimentadores, Sí. hasta 120 en los alimentadores. Y después De tenemos cobre. unas demandas, todo de cobre, sí. Y con unas demandas bajísimas, cuando vos viciás, digamos, el alimentador general, tiene una demanda re baja, capaz que no llegás a los 100 amperes. Y las corrientes de corto se ponen muy, muy elevadas, digamos. Claro. Estás ahí nomás. El tipo que está pegadito al tablero, pegadito al trafo, tiene que tener una Bueno. térmica muy buena, si no después se entra a podrir todo el mercadito. Ahí, O sea, ahí puede hay llegar a tener ese problema de un barrio. que tiene un corto y claro. Un barrio es un caso, como contábamos recién. Todas las casas son todas igual. No le van a poner una termomagnética más grande al el de la esquina que está al lado del transformador Claro, exacto. que el de la última. Son todas iguales. Bueno, eso debería al menos controlarse, ¿no? Por lo menos las Sí, primeras dos casitas. Sí, Eso es cierto. es importante. Y después, bueno, de lo de las secciones, me parece bárbaro que esté sobredimensionado. Por dos motivos. Uno, porque tiende todo a lo eléctrico. Y después siempre algo se va a ampliar. A alguno capaz se le ocurre hasta hacer un complejo de apartamento. Y también hay que considerar hoy en día el tema de lo que es armónico y esas cosas, que una forma de tener menos problemas es ampliando las secciones de los conductores. Sí, aparte después quedan líneas viejas, chicas, que te complican todo. Más si es Tenemos un los dos total. extremos. Tenemos los dos extremos. Tenemos manzanas enteras alimentadas con 10 milímetros y los barrios nuevos, por ejemplo, el barrio Federal y demás. Del Federal para adelante, todos los barrios son todos con esa sección. 95, 120. Está bien. Viene de otro lado del fondo, entonces es más fácil Claro, de pedirle. Sí, sí. Y si no, después los problemas los tiene la distribuidora. Tal cual. Entonces. Pero bueno, ¿se entendió el cálculo de cómo realizar el cálculo de la corriente de corto? Porque esto es lo que van a tener que hacer ustedes, digamos. Cuando hagamos un diseño de instalación de un local, de una casa, de lo que ustedes elijan, esta es una partecita del cálculo eléctrico que hay que hacer. Calcular la corriente de corto para dimensionar, en este caso, digamos, las protecciones. ¿Sí? Así que bueno, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, este sábado es muy probable que tenga que... antes de hablar sobre ese tema. Yo acá agregué, con respecto a lo que subí, esto está agregado y está agregado lo de las tablas. ¿Dónde está? Esto está agregado.
¿sí? Y bueno, y esta parte. Con respecto a lo que ya había subido la otra vuelta. Lo cambio, mira, lo imprimo en PDF y se los cambio. ¿Sí? Saco el otro y pongo esto. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Y bueno, les comentaba La verdad. que este sábado me parece que Mauro no va a ir, así que posiblemente vaya yo y hagamos la práctica de puesta a tierra. Vamos a medir. ¿Ustedes tienen alguna jabalina, digamos, para llevar? Como para clavar y después la desenterramos de vuelta. Sí, sí, Bueno, Sí, tengo. si tienen los telulímetros, también llévenlo. también. Cuanto más tengamos, mejor. Así, va a ser más rápido. Y